Solo un 3% del agua de la Tierra es dulce. El resto es salada y forma los mares y océanos de nuestro planeta. De este escuálido porcentaje, la mayor parte se encuentra congelada en los polos, cerca del 77%. Aún hay más. El 22% del agua dulce es subterránea y forma acuíferos alejados de la superficie. Solo el 0,33% de todo el agua dulce del planeta es visible en ríos, lagunas o embalses. Una porción aún menor corresponde a los cursos altos o a pequeños arroyos bien conservados. Estos rincones de agua clara e incontaminada suelen situarse en las cercanías de las montañas. Las condiciones ambientales de los arroyos y los manantiales suelen mantenerse impolutas. Nacen a demasiada altura, en parajes solitarios donde las poblaciones o la industria no arrojan contaminantes por sus alcantarillas. Por eso estos rincones de naturaleza casi virginal contienen una porción de vida muy especial, que no soporta las condiciones impuestas por el hombre moderno río abajo. Es decir, aquí viven los seres más selectos. Cualquier cambio puede significar su desaparición. Estas aguas provienen de las lluvias y las nieves acumuladas durante el invierno. El deshielo nutre sus cauces desde el comienzo de la primavera. Aquí, el agua es un líquido muy fresco y oxigenado que atrapa aire en sus continuas cascadas y lo conserva gracias a sus bajas temperaturas. En cuanto río abajo se calienta, el oxígeno disminuye poco a poco. Como ocurre siempre, los insectos suelen ser bastante abundantes. La cadena trófica de estos arroyos comienza con distintos insectos adaptados a las cascadas y las corrientes fuertes. Necesitan mucho oxígeno. Las especies que viven aquí son muy diversas. Moscas de las piedras, efímeras, tricópteros, plecópteros. Las larvas de los tricópteros construyen pequeños canutillos que les sirven de refugio. Cada especie forma su tubo a su manera, perfectamente reconocible. Unas lo hacen con piedrecillas, otras con restos vegetales o palitos. Viven con ellos a cuestas, como los caracoles. Las corrientes de agua son muy fuertes en esta parte del río. Por eso, con frecuencia, se esconden bajo las piedras y se anclan a ellas con finos pero resistentes hilos de seda. Las larvas de efímeras no construyen canutillos, viven libremente en el agua. Se las distingue fácilmente por las branquias plumosas que adornan su abdomen. La riqueza en insectos en estas cristalinas aguas permite la existencia de muchos animales que se alimentan de ellos. Entre los cazadores de insectos descubrimos un pequeño pez. La bermejuela es una especie endémica de la península que se distribuye por las cuencas del centro, tanto atlánticas como mediterráneas. Se refugia en los arroyos impolutos y las cabeceras de los ríos. Su coloración es bastante alegre, con tonos verdosos en el dorso y blanquecina en el vientre, con la base de las aletas rojiza. Suele vivir en zonas limpias y altas de los ríos, donde captura pequeños insectos y crustáceos. Estas aguas frescas y montanas albergan a uno de los peces más populares.
Si hay un pez conocido por todo el mundo, es la trucha. Precisamente la trucha común es el pez más insigne de los arroyos montanos. Los pescadores las adoran. Conocen sus preferencias y su modo de vida. Millones de pescadores de todo el mundo tienen a la trucha como su principal forma de ocio. Valoran su astucia, su resistencia y la dificultad de capturarla. Los ejemplares de mayor tamaño son especialmente codiciados y difíciles de pescar. Las truchas comunes habitan sobre todo los arroyos y ríos de montaña. Los ejemplares más viejos pueden alcanzar tallas considerables, superiores al medio metro de longitud. Estas truchas son capaces de predar sobre cualquier congénere más pequeño. El resto se conforma con alimentarse de los insectos que ya conocemos. Su época de reproducción se extiende entre noviembre y diciembre. Con las aguas más frías del año, ellas sienten el ardor propio del celo. Entonces, remontan el río en busca de lechos arenosos. Tras la freza, los huevos fecundados tardan cerca de 40 días en eclosionar. Las jóvenes truchas muestran durante las primeras jornadas un llamativo saco vitelino de color ámbar. Se alimentará de él hasta poder desplazarse y capturar sus primeros alimentos, compuestos por algas e invertebrados de reducidísimo tamaño. Junto a la trucha común, a veces podemos descubrir otra trucha más colorida. Es la trucha arcoíris, importada desde Estados Unidos con fines deportivos. Se localiza por casi toda la península y el resto de Europa, en los mismos lugares que nuestra trucha común y en zonas más bajas, ya que no necesita la limpieza y frescor de los arroyos de montaña. Mientras que la trucha común muestra unos ocelos rojos sobre una librea parda, la trucha arcoíris está densamente punteada de negro. Bajo las manchas se extiende una banda lateral de tonos irisados que recorre todo el cuerpo. En ocasiones, los ejemplares se han escapado de las piscifactorías y se han aclimatado perfectamente a la vida en el río. Tiene unos hábitos alimenticios parecidos a las comunes, pero pueden alcanzar mayor tamaño, y ya se sabe, como dice acertadamente el refrán, que el pez grande se come al pez chico. Aún nos encontraremos con otro pariente de las truchas que solo habita los ríos norteños. Durante el otoño y el invierno, los salmones regresan del mar hasta los ríos norteños y ascienden los cauces para depositar sus huevos en los rincones más fríos y oxigenados sobre la limpia grava del fondo del río. Pero estos ambientes tan montanos y solitarios también cobijan a otros animales. Desde las orillas también podemos observar distintos personajes que se adentran en el río. El más típico es el mirlo acuático. Es un auténtico pájaro anfibio que utiliza sus alas para volar, pero también para bucear. Su vida está estrechamente ligada a los cauces limpios, donde busca las mismas larvas de las que se alimentan las truchas. Es capaz de bucear durante bastante tiempo hasta capturar la ración necesaria de comida. Los mirlos acuáticos suelen instalar su nido junto al cauce. Es una bola de restos vegetales que colocan bajo un puente, una cascada o una piedra.
Entre las rocas o las orillas del arroyo nos encontramos con otro inquieto pájaro. Las lavanderas también patrullan por las orillas de los arroyos, pero nunca se sumergen. Rebuscan entre el lodo o la vegetación para cazar pequeños insectos. Durante la primavera coinciden en preferencias con los mirlos acuáticos, ya que suelen colocar el nido bajo los puentes o las grandes rocas cercanas al agua. Los pollos, como siempre, esperan ávidos la llegada de la comida. En las márgenes de los cauces más caudalosos, con frecuencia se instalaban pequeños edificios. Hasta mediado el siglo XX, los molinos aprovechaban la fuerza del agua para mover sus mecanismos. Algunos servían para moler el pan, pero otros, como el de Navafría, poseían ingeniosos sistemas mecánicos que transformaban la fuerza del agua en un enorme martillo que da forma a los calderos y otros recipientes de cobre, que tuvieron una importancia trascendental para la vida cotidiana de las anteriores generaciones. Para hacer funcionar estos ingenios, se fabricaban artesanalmente norias y canales que llegaban a tomar enormes velocidades gracias a la fuerza con que el agua movía sus palas. Muy cerca del molino, entre los musgos de la orilla, observamos a un enigmático anfibio. En la misma orilla podemos descubrir a la salamandra. Este anfibio suele frecuentar las cercanías de los humedales de montaña como toyas, arroyos o ibones glaciares. También es típico de bosques húmedos como hayedos o robledales del norte. Las salamandras aprovechan la caída del sol para salir de sus escondrijos. También podemos descubrirlas en los días húmedos y nublados. Los diseños cromáticos son muy variados y siempre llamativos para advertir a sus enemigos que se encuentran ante un animal que, a pesar de su lentitud y parsimonia, puede resultar peligroso debido a su capacidad de secretar sustancias tóxicas a través de su piel. Si algún predador la toca con la lengua o la nariz, sabrá enseguida que ha cometido un desagradable error. Pero la salamandra no es el único anfibio que vive en las zonas de montaña. La rana patilarga es un endemismo ibérico que se distribuye por el norte, el noroeste y el sistema montañoso central. Suele localizarse en las orillas de los riachuelos de montaña, en los lugares umbríos y húmedos e incluso en alturas superiores a los 2000 metros, en lagunas glaciares. Se distingue por el cuerpo estilizado y los tonos rojizos de su pigmentación. Sus hábitos son tanto diurnos como nocturnos. Aprovecha toda ocasión para capturar los pequeños insectos que merodean por la orilla. En este caso, la patilarga, recién metamorfoseada, es capaz de capturar y engullir a una cochinilla casi tan grande como ella. Su celo dura bastantes meses, pero se suele concentrar a principio de la primavera. Tras él, las hembras ponen sus huevos en voluminosos racimos que se acumulan en charcazos, remansos o lagunas montanas. En unas semanas se convertirán en renacuajos y durante la primavera o el verano se transformarán en pequeñas ranas idénticas a los adultos. En la orilla herbosa del arroyo también encontraremos un reptil. El lagarto verdinegro frecuenta las orillas de los arroyos.
A pesar de ser un reptil, necesita cierta frescura en el ambiente. Por eso, suele ocupar las cercanías de los ríos montanos. Durante la primavera, los machos verdinegros adornan el gaznate con un intenso color azul que les sirve para enamorar a las hembras. Estos lagartos son unos grandes cazadores de insectos que capturan al acecho. Se acercan con cuidado y lentitud y finalmente se arrojan con una veloz sacudida para atrapar a su suculenta víctima. En las zonas más elevadas, donde nacen algunos ríos, la vegetación nos depara grandes sorpresas. Muchas veces en las mismas orillas del río de montaña, quizás en las toyas próximas o sobre las húmedas rocas, vamos a descubrir la sorprendente presencia de droseras y grasillas, que son plantas carnívoras. Ambas consiguen el nitrógeno necesario para vivir, cazando pequeños animales como mosquitos, hormigas o colémbolos. En chorreras y taludes húmedos observamos a las grasillas de grandes hojas. La grasilla muestra unas hojas anchas y grandes de color verde amarillento. Probablemente refleje grandes cantidades de radiaciones ultravioletas que atraen a los insectos y consiguen distorsionar las imágenes grabadas con vídeo. Estas hojas secretan una sustancia peguntosa a la que se quedan adheridos los insectos más pequeños, que son disueltos y absorbidos por las sustancias digestivas secretadas por las propias hojas. Junto al riachuelo, formando tupidos cojines vegetales, descubrimos a las droseras. Las droseras tienen un aspecto más discreto, pero su forma de caza es más llamativa. Las hojas presentan una serie de pelos recios que acaban en una gotita de pegamento que se asemeja a una gota de rocío. Cada pequeña hoja parece una corona plagada de estas gotas. En el momento que un insecto se posa o cae sobre la hoja, los pelos se acercan para pegarse a él y atraparlo. Normalmente no tiene escapatoria, aunque esta hormiga, tras un largo rato de esfuerzo y sufrimiento, consigue zafarse del pegajoso abrazo de la drosera. En zonas más bajas también nacen arroyos. Sus aguas son cristalinas, pero suelen desplazarse parsimoniosamente, no como los arroyos de montaña. Sus aguas más cálidas también hospedan a una valiosa fauna. Los arroyos menos polucionados mantienen poblaciones de cangrejos de río. Los cangrejos autóctonos casi han desaparecido por completo debido a distintas enfermedades y a la competencia establecida con el cangrejo americano, que es mucho más voraz. Ambos crustáceos se alimentan de detritus, pequeños animales y vegetación. Como vemos, su dieta es muy amplia. Los requerimientos ambientales del cangrejo americano son menos exquisitos que el europeo, lo que le ha permitido extender sus poblaciones por multitud de ríos y humedales. Estos cangrejos son muy agresivos y aprovechan cualquier fuente de alimento que tengan a mano. En este caso, ha encontrado el cadáver de un pequeño pez. Para detectarlo, utilizan su potente sentido del olfato. Un nervioso pez se agita bajo la superficie del agua. Hablamos de la gambusia. En los arroyos de las mesetas o las zonas costeras
habita este pez de pequeño tamaño pero de apetito voraz. El siglo pasado se importó para combatir el paludismo, ya que es capaz de ingerir grandes cantidades de larvas de mosquitos. En la actualidad se ha extendido por doquier y podemos encontrarlo casi en cualquier regato. Cuando se soltó en lagunas y humedales, se pretendía eliminar las plagas de mosquitos que podían transmitir el paludismo u otras enfermedades. En gran medida se consiguió, pero a cambio este pequeño pez comenzó a rivalizar con las especies autóctonas a las que ha complicado la vida por su capacidad para competir por los recursos alimenticios. Algunos animales han desaparecido bajo la presión predadora de los cangrejos. Afortunadamente para estas jóvenes larvas de gallipato, en las cercanías no viven cangrejos americanos. Los gallipatos son unos urodelos de buen tamaño que pueden llegar a medir 30 centímetros y que solo habitan en la península ibérica. Los encontraremos en charcazos o en las aguas remansadas de los pequeños arroyos de aguas tranquilas. Las larvas tienen una forma parecida a los adultos, pero las branquias tienen forma de plumeros y asoman en ramilletes tras la cabeza. Como los adultos, se alimentan de insectos y detritus. Este joven está dándose un banquete con un insecto casi tan largo como él. A base de tiempo y esfuerzo, conseguirá engullirlo y calmar el hambre durante una buena temporada. Las aguas de los arroyos no se libran de la visita de grandes mamíferos. Es el caso de los jabalíes, que frecuentan los lugares donde se acumula el lodo. Les encanta remojar su pelambrera y cubrirla con barro para asearse y protegerse de los numerosos parásitos que se acomodan en su piel. Además aprovechan para comisquear las plantas más sabrosas de las orillas, donde crecen diversas especies bulbosas con las que suele deleitarse. La primavera atrae hasta los arroyos más tranquilos a unos anfibios muy llamativos. Son los tritones jaspeados. En este momento los machos despliegan sus galas nupciales con una notable cresta que se prolonga por toda la cola. Con estos colores conquista a su amada. Por si fuera poco, la comida es muy abundante en el regato. Ambos reponen fuerzas tras la parada nupcial. La hembra, con los huevos ya fertilizados, busca los mejores rincones para colocar su puesta. Normalmente escogen ambientes tranquilos entre la vegetación acuática. Allí depositan y sujetan con esmero cada huevo. En 2 semanas nacerá un pequeño tritón.